Muy buenos días, ingeniera Zulay, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Sigifredo Cruz, soy estudiante de, de maestría en Ingeniería Agronómica y Producción y Propagación de Vegetal. Soy administrador de empresas agropecuarias con 30 años de experiencia en el sector agropecuario. Soy especialista en prácticas pedagógicas y gestor de recursos naturales. Principalmente me queda por explicarles estas diapositivas que he hecho especialmente como requisito de la terminación de la asignatura Principios Agronómicos, muy avanzados temas. La morfoanatomía y fisiología del maíz sea maíz. Como introducción, es una especie relevante a nivel mundial por su valor y alimento como por su uso industrial en la ganadería y en la alimentación humana. Originario de América, este cereal es base fundamental para la alimentación de numerosas culturas, fundamentalmente para la alimentación global. En algunos países latinoamericanos, incluso en Colombia, el maíz es una de las fuentes principales en representación de la proteína y la energía como fuente primaria para la población e industria, y para alimento de animales como el ganado, en especies mayores y en especies menores. Agronómicamente el maíz es una especie estratégica por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas y su importancia económica en las zonas rurales y específicamente en las zonas globales mundial. Muy dinámico en la población urbana y rural. La morfoanatomía del maíz está específicamente direccionada en la parte radicular, en la parte del tallo, en la parte de las hojas, en la parte foliar. Específicamente en la parte de la raíz tenemos el sistema radicular es fasciculado, fibroso, con características gramíneas y está compuesto por tres tipos de raíces. La radícula primaria, que emerge del embrión y tiene función temporal. Las raíces seminales surgen de la base del tallo durante las primeras etapas de crecimiento. Y las raíces adventistas o coronarias son aquellas que nacen entre los nudos basales, proporcionan anclaje a la planta y sirven como absorbentes de nutrientes y agua para el sostenimiento y desarrollo del cultivo o de la planta. En algunos casos se desarrollan raíces aéreas que ayudan también al sostenimiento de la planta en el suelo. Aquí lo vemos en la figura, cómo están las diferentes raíces principales, raíces secundarias y las raíces aéreas que ayudan al anclaje. En segundo lugar tenemos el tallo. El tallo del maíz es herbáceo, erecto y cilíndrico, formado por sucesión de nudos, internudos. En su interior presenta un tejido parenquimático, esponjoso, con numerosos vasos conductores influyendo el xilema y el floema, responsable del transporte de agua y de nutrientes. Y también sirve como en el proceso del fotosintéticos. El tallo cumple función de soporte y conducción de alimentos como carbohidratos, especialmente en las etapas previas de la formación de los frutos, o sea, la mazorca en este caso. En cuanto a las hojas, son hojas alternas, grandes y alargadas, compuestas por vaina, ligaduras y laminar. La laminar es de cuestión foliar, es plana con nervaduras paralelas y ricas en cloroplastos. Anatómicamente las hojas presentan epidermis con cutículas, mesófilos
homogéneos, células buliformes, que ayudan a evitar las pérdidas de agua y haces vasculares distribuidos en toda la extensión de la hoja. La vaina, principalmente en el tallo. La ligadura es una pequeña membrana que soportan las vainas de la lámina. En fin, aquí vemos en esta figura la estructura de las hojas, que son laminares, alargadas, como les conté anteriormente. ¿Listo? Y otro de los factores es la inflorescencia. El maíz es una planta monoica, es decir, posee flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta. La inflorescencia se da de dos tipos: florescencia masculina, que son la panícula o espiga terminal, que se ubica en la épice del tallo y produce el polen, y está formada por una espiga con flores masculinas provistas de 3 estambres. Y la inflorescencia femenina es la mazorca, se forma en las axilas de las hojas y está rodeada por brácteas o hojas envolventes que envuelven femeninamente y poseen óvulos con estilo prolongado, llamado estigmas o cabellos del maíz, que están en la terminal de la mazorca. En la morfoanatomía del maíz tenemos también el fruto y la semilla. El fruto de maíz es carquióspide, donde la cáscara es el pericarpio y está funcionado en las semillas. Cada grano está formado por endospermo, embrión y pericarpio. El endospermio es el almacenamiento de almidón y la proteína. El embrión contiene la radícula y coleópilo. El pericarpio es la capa protectora externa. La forma de color y textura del grano varía según la variedad, si es duro, dentado o harinoso, entonces, o dulce, o depende, aquí lo vemos, miren, es de esta característica, y aquí vemos la mazorca ya en su madurez fisiológica. De acuerdo a la integración de la histología y morfología y morfofisiología del maíz, tenemos que el maíz es una especie vegetal de gran importancia agroalimentaria cuya estructura y fundamento refleja una compleja integración entre los niveles histológicos y morfológicos y morfofisiológicos, de los cuales en un conjunto terminan su alta eficiencia y crecimiento y adaptación y producción de biomasa del grano, que está distribuido en los tejidos dérmicos. Como el tejido dérmico es constituido por la epidermis recubierta por una cutícula serosa que produce la pérdida de agua y protege frente a agentes externos. El tejido fundamental, formado por la parénquima, clorofílico, colénquima y esclerénquima, que brinda soporte mecánico y participan en la fotosíntesis y en el almacenamiento de sus sustancias. El tejido vascular, compuesto por el xilema y el floema, encargados de el transporte de agua y minerales y productos fotosintéticos a la planta. En las raíces y los tejidos históricos presentan una epidermis con pelos absorbentes, corteza parenquimática y un cilindro central vascular que asegura una eficiencia conducción hacia los órganos aéreos. Dentro de la integración histológica y morfológica del maíz tenemos la integración histológica del maíz. Describe
una organización microscópica de sus tejidos, los cuales conforman diferentes órganos de la planta. En el tallo, las hojas, se encuentran 3 sistemas de tejido fundamentales. Tejido dérmico, que el tejido dérmico está construido por la epidermis recubierta por una cutícula serosa que reduce la epidermis y agua y protege a agentes externos. Los tejidos fundamentales, formados por la parénquima y clorénquima y esclerénquima, y el tejido vascular, que es compuesto por el xilema y el floema. En las raíces de los tejidos histológicos presentan una epidermis con hilos absorbentes en una corteza cilíndrica central basada en el aseguramiento eficiente de la conducción de los órganos aéreos. Dentro de la integración histológica seguimos ahí la integración morfológica, que la morfología manifiesta una estructura visible y disponible funcional de la planta, que presenta un sistema radicular fasciculado, con un tallo herbáceo y un segmentado, hojas alternas y alargadas y una inflorescencia diferenciada de la masculina como la espiga y de la femenina como la mazorca. Las raíces aseguran el anclaje y la absorción de nutrientes y el tallo sostiene la estructura de la área y sirve como vía de transporte, y las hojas son principalmente órganos fotosintéticos. Las flores y frutos intervienen en la reproducción, perpetuándose en la especie, como lo vemos aquí en la figura donde está basado en esa parte. ¿Listo? Dentro de la integración misma tenemos la integración morfológica. La integración morfológica está basada en la relación de forma y estructura de sus órganos con los procesos fisiológicos que sostienen el crecimiento y rendimiento de la misma planta, como la disposición vertical del tallo y los arreglos helicodiales de las hojas, que optimizan intersección de la radiación solar, favoreciendo la fotosíntesis. El sistema radicular profundo y fibroso permite una mayor absorción de agua y nutrientes incluso en los suelos de baja fertilidad. La anatomía de las hojas tipo C4 con células de mesofilio y de la vaina de haz vascular le confiere alta eficiencia fotosintética y tolerancia a estrés térmico, y aprovechando el mejor, que es el CO2, y reducir la fotorrespiración dentro de este proceso. La coordinación entre los crecimientos vegetativo y reproductor asegura la formación de la mazorca con buen llenado del grano, dependiendo de la eficiencia fisiológica y el suministro de fotoasimiladores, que son los reguladores de crecimiento. Dentro de la relación suelo, planta, ambiente del maíz, sea maíz, tenemos que el cultivo de maíz, ya hablándolo como en cultivo de maíz, mantiene una interacción dinámica y compleja entre el suelo, la planta y el ambiente, donde cada componente influye directamente en el crecimiento y desarrollo productivo del cultivo, y esta relación determina la eficiencia fisiológica y el aprovechamiento de los recursos naturales y la sostenibilidad del sistema agrícola. Dentro del suelo como base nutricional y fisiológico, el suelo contribuye principalmente como soporte y nutrición del maíz. Su textura, su estructura y fertilidad y capacidad de retención de agua determina la disponibilidad de nutrientes esenciales para el anclaje de las raíces. Dentro de la textura y la estructura, los suelos son de textura
arenosa, bien aireados con buen drenaje, favorecen el desarrollo del sistema radicular fasciculado del maíz. Tenemos también un pH y una fertilización. Dentro del maíz se esperan suelos con pH de entre 5.8 y 7 y alto contenido de materia orgánica que mejora la disponibilidad del nitrógeno, fósforo, potasio y algunos micronutrientes. Dentro de la actividad biológica, los microorganismos edáficos, bacterias, hongos y actimionetos que están dentro del suelo como fauna benéfica contribuyen a la mineralización, a la desmineralización o a la disolución de nutrientes, facilitando la absorción por sus raíces a través del vehículo principal que es el agua. Dentro del mismo tema, relación suelo-planta-ambiente del maíz sea maíz, la planta estructuralmente tiene una función integral, que la planta de maíz actúa como un sistema biológico integrado que responde a las condiciones del suelo y del ambiente mediante un proceso fisiológico y morfológico. ¿Cómo? Su sistema radicular fibroso explora grandes volúmenes de suelo para captar agua y nutrientes. El tallo y las hojas participan en la fotosíntesis transpirando y transportando del asimilados, siendo muy sensibles a la radiación solar con temperaturas superiores y disponibles. Debe hidratarse para sostener este proceso de fotosíntesis. La arquitectura foliar y el tipo de fotosíntesis C4 confieren alta eficiencia en la fijación de CO2 y resistencia de condiciones de estrés térmico luminóxido. Dentro de todo este proceso de la planta de maíz, de relación suelo, planta y ambiente, es un sistema interdependiente donde el suelo proporciona a la planta agua, nutrientes y anclaje, mientras que la planta enriquece el suelo con materia orgánica de acuerdo a los residuos de cosecha, y a su vez el ambiente regula los factores como la luz, la temperatura y las precipitaciones a la planta, transformando energía solar, materia orgánica a través de la fotosíntesis, influye en el ciclo del agua y protege el suelo desde su erosión, y a su vez el suelo provee base fundamental para el crecimiento y factores como la textura, la estructura y la calidad del agua, afectando directamente el desarrollo de las plantas. La relación hídrica nutricionales del maíz están disponibles por la interdependientes del agua, crucial para la transformación de nutrientes, por la deficiencia hídrica que reduce la absorción de nutrientes. El maíz necesita aproximadamente 500 a 800 milímetros de agua por su ciclo de rendimiento y es sensible a la falta de agua, especialmente por la formación de flores y por el llenado de fruto. Es sensible en las sequías y efectos por el efecto de estrés hídrico, por la falta de agua que limita la absorción de nutrientes a través y reduce la transpiración y el intercambio de gases, el cambio de gas gaseoso, lo que disminuye la fotosíntesis y el rendimiento de la planta, como lo vemos aquí en este proceso, en esta figura. Aquí le demuestro que está todo el proceso de edafológico del cultivo y el proceso nutritivo. La fotosíntesis y eficiencia de la fotosintética del maíz.
haciendo énfasis en la capacidad fotosintética y desarrollo de la planta, ya que la fotorrespiración se considera como principal vía competitiva de la fotosíntesis, en vista de que estos procesos se llevan a cabo en presencia de la luz, por ende deben producir su propio alimento, para lo cual se desarrollan por medio del proceso de la fotosíntesis, lo cual consiste que las plantas utilizan luz solar para convertir el dióxido de carbono en CO2 y el agua en glucosa y el tipo de azúcares que sirven como energía. ¿Para qué energía? Para el sostenimiento y evitar el estrés hídrico. La eficiencia fotosintética del maíz depende de los varios factores ambientales y nutricionales: intensidad de luz, rango óptimo de temperatura, que oscila entre 25 y 35 grados, disponibilidad de agua suficiente para la estabilización del CO2, con muy buena presencia de nutrientes, con muy buen nitrógeno, magnesio, hierro y esenciales para la síntesis de la clorofila y la actividad de las enzimas fotosintéticas. Aquí, como lo dice la figura, mire, aquí si analizamos esta figura nos muestra ese resultado. Dentro del crecimiento y el desarrollo, junto con la relación eficiencia de crecimiento vegetal del maíz, tenemos que el crecimiento y desarrollo eficiente del maíz está relacionado con una regulación adecuada de los factores ambientales como el agua, la temperatura, la luz y nutrientes, junto con la intervención de los reguladores de crecimiento vegetal como hormonas, como las auxinas y las citoquinas y glicerolinas, para optimizar la fase vegetal y productiva, incluyendo la floración, polinización y el llenado de grano, como lo muestra aquí las etapas de crecimiento del maíz. Mire, si miramos esta figura, aquí nos muestra esa y nos refleja esas condiciones de crecimiento. Los factores ambientales y nutricionales cumplen una importancia fundamental en el desarrollo del maíz. ¿Por qué? Porque allí son esenciales el agua, la luz, la temperatura, el suelo como soporte y apoyo eficiente en recibir los nutrientes, y como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el zinc y el boro, quienes cumplen una acción indispensable que disponen al suelo los nutrientes para ser absorbidos a través de las raíces dentro del ciclo de desarrollo de la planta, frente a las etapas críticas como la fase vegetativa, como la fase reproductiva, como la floración, como la polinización y como el llenado de fruto, que obtienen un resultado esperado, que es ¿cuál? El desarrollo del proceso de desarrollo vegetativo, que nos lleva a la recolección de la cosecha, recolección y cosecha. Bueno, como conclusión, yo tengo unas conclusiones específicas. La morfoanatomía de la raíz revela una importancia en la planta altamente adaptación a los distintos ambientes agrícolas. Cada estructura, desde la raíz hasta los granos, cumple una función esencial en su fisiología y productividad, haciendo que este cultivo uno de los más exitosos y estratégicos del sistema agroalimentario mundial. La relación suelo y planta del cultivo del maíz es una red interdependiente que define su rendimiento y su sostenibilidad, y la composición y el manejo relacionado de estos factores permite optimizar los procesos fisiológicos del cultivo, mejorando la eficiencia y el uso de los recursos naturales. El cultivo de maíz es considerado una de las especies vegetales con mayor eficiencia fisiosistemática dentro del reino vegetal, que cumple una función bien importante en el desarrollo de la biodiversidad alimentaria.
Como tercero, el maíz representa un modelo eficiente fisiológico y biológicamente dentro del cultivo de los cultivos agrícolas. ¿Por qué? Por su sistema de fotosíntesis C4, que le confiere ventajas competitivas frente a condiciones de estrés ambiental y a minimizar la fotorrespiración y maximizar la fijación de carbono. En quinto lugar, tenemos que el análisis del crecimiento, de desarrollo y reguladores de crecimiento vegetales frente al cultivo de maíz evidencia su productividad dependiendo del equilibrio dinámico entre los factores fisiológicos, hormonales y ambientales. Y el conocimiento de estos procesos permite al agricultor o al investigador o al asistente diseñar estrategias de manejo eficientes desde las siembras hasta la madurez fisiológica y garantizando el máximo aprovechamiento de potencial genético del cultivo. Y como último, direccionando de acuerdo a mis conocimientos, la asignatura Principios Agronómicos es una asignatura muy importante frente a los conocimientos de los agrónomos como mis compañeros y como yo, que soy estudiante de ciencias agropecuarias, que nos define y nos limita y nos centra a enfatizar que las plantas es el centro de atracción mundial de todo el conocimiento humano. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y espero que sea como requisito de la materia Principios Agronómicos. Muy amable.